Bueno, en este tercer video quiero continuar hablando de lo que inicié en el video anterior relacionado con el síndrome de Ulises, no de Stendhal. Hay una confusión de términos de mi parte, después hablaré del de Stendhal. Nombro muy por encima el duelo migratorio, que tiene que ver, por supuesto, como lo he dicho varias veces, con la pérdida, y que nos enseñan siempre a ganar y no a perder cuando la vida está llena de pérdidas. Y en el duelo hay muchas pérdidas. Quiero hablar un poco de eso frente a, por supuesto, mi situación personal, lo que yo viví y lo que he visto y conocido de los migrantes que he conocido a lo largo de mi vida. Porque no solamente lo viví cuando estaba en Inglaterra, sino que en los viajes que he tenido pues he conocido a mucha gente migrante, como acá en Canadá. Quisiera también hablar de dos situaciones particulares que me sucedieron y que algunas personas me pidieron que lo profundizara, sobre todo una que fue esa situación de por qué casi me matan en Londres. Entonces voy a hablar al respecto. Y también creo que es importante porque la gente en general idealiza muchísimo la migración, sobre todo quienes no migran o quienes están en ese proceso, porque se compara mucho con la vida de quienes ya migraron, y más ahora a través de las redes sociales, que vemos cosas como ustedes pueden ver mi viaje de 3 meses por Canadá, pero pues hay muchas cosas detrás, ¿no? Cuando yo migré a Inglaterra, que fue a principios del 2008, yo tenía 23, 24 años, pues era muy joven, pero ya había terminado una carrera en ciencia política, ya estaba iniciando mi tesis de maestría en literatura. Me fui con la idea de aprender un mejor inglés para luego hacer un doctorado en Alemania, y todo pues eso finalmente se terminó cuando terminé viajando. Pero todo el proceso de migración es algo bien complejo, pero es algo también que da unas herramientas de vida que hoy en día hacen la persona que soy y hacen la persona que ha viajado tanto. Porque sin esa migración quizás yo no tendría las herramientas que tengo de adaptación a estar acá 4 meses en Canadá, sin tanto arraigo a muchas cosas. Quiero hablar un poco sobre el duelo migratorio. La vez pasada hablé más del síndrome de Ulises, que tiene que ver con ese estrés que se siente el migrar en situaciones sobre todo difíciles, en donde hay que sobrevivir. Realmente el día que no se trabaje, que no se trabaja, no se come, que fue mi situación, y que quedé en la calle 2 veces, y una a las 12 de la noche, literalmente en la calle. Pero bueno, quiero hablar de cosas que he recordado, que he leído también sobre el duelo. El duelo viene de la palabra dolor, entonces ese dolor que se vive en medio de las pérdidas. Y cuando migramos dejamos muchas cosas, muchas. Entre esas es la familia. El dejar a la familia, por ejemplo, y el estar pensando constantemente en que algo le pase a los seres queridos. Eso me pasaba en esa época, pero en estos meses que estaba acá en Canadá me ha pasado más, porque ya mis papás no son los que no tienen la misma edad, ni son las mismas personas que cuando yo me fui en el 2008 a Inglaterra. En estos días a mi papá lo operaron, yo no había cambiado el tiquete para volver a Colombia pensando en que algo le pasara. Además, como ya dije en el video anterior, pues después de la muerte de Alejandro, de mi esposo, pues la muerte me respira acá en la nuca, entonces yo soy muy consciente de eso, y es mi miedo más grande, que es la enfermedad y la muerte de las personas que yo más amo. Entonces está ese miedo familiar, no solamente de que ya no estamos cerca a ellos, sino
qué pasa con ellos, pero también muchas veces salimos huyendo de ellos. No es mi caso particular, pero sé que es el caso de muchas personas y es como esa dualidad de estar acá me hace mucho daño, pero salir también, porque además la migración te enfrenta a estar contigo mismo y contigo misma. Y a quien no le gusta estar consigo mismo y consigo misma, la migración es una vaina muy berraca, muy berraca. A mí particularmente me gusta mucho estar conmigo y por eso también me gusta viajar tanto y por eso además me gusta viajar también sola, porque me gusta estar conmigo. Eso es muy diferente a la muerte de Alejandro porque era sentirme en la soledad absoluta, absoluta de mi existencia. Y ahora en esta vida que estoy viviendo estos meses en Canadá, pues es volver a abrazarme a mí misma como a mi mismidad, que me gusta tanto y que al migrar me fue muy importante. Entonces la migración también te lleva a escapar muchas veces de la vida que tenías, pero te toca refugiarte en ti misma, en ti mismo, e ir a lo más hondo, así, escarbarse y escarbarse y escarbarse, porque es la supervivencia al mundo en cuanto tal. Que yo lo mencioné en el video anterior de un libro que se llama La multitud, de un filósofo italiano, Paolo Virno, que si lo pueden leer es realmente muy interesante, además es chiquitico y no es tan denso. Entonces, bueno, está esta parte familiar que cada quien lo vive de diferente manera. Se quiere huir de la familia muchas veces, pero también la familia hace mucha falta, angustia mucho qué pasa con la familia. En mi caso particular, yo, como me fui en el 2008, no tenía mucha posibilidad de comunicarme con ellos. Había un café internet por ahí y tocaba pagar un jurgo para comunicarme con ellos. Entonces, cuando terminé en la calle, no lo iba a hacer porque no es mi personalidad de llamar a mis papás llorando y quejándome. Eso también da la migración y da el viajar tanto por meses. Es diferente salir de turista por ahí. Hace poco un chico me dijo como el mejor estatus o el mejor... Sí, el mejor estatus es el de turista. Y yo, querido, no me considero turista. He hecho como 2 tours de mi vida, han sido con mis papás. Y tampoco creo que sea el estar en pareja, sea el mejor estatus. Y creo que también quiero hablar de eso en este video. Y es como creo que el amor y la migración se han idealizado muchísimo. Y es como, no. Los dos son situaciones y son experiencias de vida que son de procesos y que hay que trabajar todos los días. Y tiene que ver con quiénes somos y sí, creo que ese video no voy a centrarme en hablar en el amor, creo que es lo que hablo constantemente de mi relación de pareja con Alejandro y que la gente puede idealizar un montón, pero alrededor nuestro habían muchas situaciones muy complejas. No éramos nosotros dos, o sea, nosotros dos teníamos una relación muy sólida y por eso ni la muerte acabó con ese amor. Pero la gente cree que el amor es súper idealista, igual que la migración, porque... No sé, Carolina ponía un montón de fotos de sus viajes, sí, pero ¿qué había detrás? ¿No? En Facebook yo empecé a compartir todas las fotos de mis viajes porque me recorrí muchos lugares del mundo, pero nadie sabía hasta el video anterior lo que yo había tenido que pasar. Entonces, bueno, está el tema que yo no podía comunicarme con mis papás en esa época. Ahora es más fácil y hay una queja instantánea, digamos, o ayuda instantánea, que no es tan instantánea, pero hay una especie de necesito algo. En esa época era un café internet y luego yo compré un celular que tenía Skype y ya, porque yo ni siquiera compré portátil nunca. Yo iba al college a meterme a internet porque yo no iba a gastar la plata en un computador los primeros 6 meses que estaba sobreviviendo, porque literalmente no tenía casi muchas veces ni para comer. Y no iba a comprar un portátil, y cuando ya tenía la posibilidad de comprar un portátil, pues esa plata yo la invertía viajando. Bueno, también están, por ejemplo, los cambios culturales. En mi caso particular, la gente que me conoce sabe que yo desayuno huevo todos los días. Y si uno vive con italianos o
porque además en Londres eso era lo que pasaba y era que uno compartía hogar con personas de diferentes países, pues para ellos era inaudito comer huevo porque ellos comen con dulce, o los alemanes, o entonces era como, oh, huele a huevo, no sé, un montón de situaciones culturales súper diferentes que también están, digamos, relacionadas con mis viajes. Como yo estuve un mes en Tailandia y mi amiga con tailandeses, porque ya lo he dicho que para mí era muy importante relacionarme con personas de otros países, porque aunque tenía red de apoyo colombiano que lo fui construyendo a medida que estaba allá, para mí era muy importante compartir con otras culturas, porque para mí, por eso también se migra, ¿no? Entonces Juan me recibió en el aeropuerto con un papel higiénico, porque allá se limpian con agua, hay agua al lado, y con huevos para desayunar, huevos, porque ellos desayunan como almuerzan y comen, o sea, son comidas grandes. Y en Italia igual, o sea, en Italia era como un croissant, un café, una cosa dulce, y yo era como, no puedo, yo tengo que comer huevo. Pero entonces el migrar, y sobre todo cuando se migra en espacios en donde compartes con personas de otros países, pues también están estos temas culturales. Acá hay otro que escribí que tiene que ver con el duelo, de los sentidos. Y es que cuando se migra y cuando estamos en esta vulnerabilidad de un mundo desconocido, todos nuestros sentidos tienen que estar muy atentos. O sea, es como una cosa muy impresionante que cada vez que yo salgo de mi país, lo recuerdo. Y es como, cómo funcionan acá los micrófonos, los semáforos, cómo funcionan acá las calles. En Inglaterra las cosas son al revés, o sea, la gente maneja por la izquierda, pero también las calles yo tengo que mirar es a la izquierda y no a la derecha. Por ejemplo, en mi caso particular, no oigo música cuando viajo, porque mi oído debe estar muy atento por si me pierdo, si me subo en el metro tengo que estar pendiente. Ahora que uso gafas tengo que estar muy atenta a lo que leo en los letreros. Los sentidos son fundamentales, que en el país previo o en el lugar previo, en el lugar de origen, eso se da por sentado. Y creo que solamente las personas que hemos migrado entienden de lo que estoy hablando, de esta importancia de estar completamente atentos, ¿no?, a los olores, lo que implica los olores de otras personas, de otros países. El subirse al metro y que haya de verdad un sancocho de olores, y de respetar eso. Y por eso digamos que para mí es tan importante el relacionarnos con personas de otros países, porque ¿qué pasa? Cuando salimos, abrimos la cabeza siempre y cuando nos relacionemos con personas de otros países, porque somos muy cuidadosos con lo que decimos, porque cualquier comentario puede ser racista. Y en países como Canadá o en países como Inglaterra, pues eso es inaudito. Pero si se sigue relacionando uno con el círculo colombiano, digamos que esos chistes que ya no pueden ser chistes, se siguen naturalizando. Y entonces, así como hablan de los colombianos desde el narcotráfico, la prostitución y demás, pues acá también por fuera de nuestros países tendemos a estigmatizar ciertas culturas. Y entonces, no voy a dar ejemplos, pero cada quien lo puede pensar frente a lo que ha dicho de personas de otros países, que esta cultura es súper sucia, que estos huelen súper fuerte, que son sucios, o sea, eso es como, o que son groseros, o que son peligrosos. No se puede generalizar. Pero cuando compartimos en la migración con esas otras culturas, tenemos mucho cuidado con lo que decimos y aprendemos a vivir en un mundo más abierto, porque cuando no salimos necesariamente nuestro mundo es un poco más cerrado, ¿no? Porque pues es lo que conocemos, ¿no? Hay personas que no han tenido esa posibilidad de salir como yo y por supuesto pues no tienen la culpa, o hay quienes no tienen las posibilidades y no quieren hacerlo, problema de cada quien. Pero es muy particular cuando viajo y cuando salgo, y recuerdo de Londres que los colombianos o las colombianas que generalmente recuerdo yo que no interactúan con personas de otros países,
mucho, o sea, que sus vínculos son solamente de sus países, siguen normalizando cosas y términos que no. Y eso pasa cuando uno vuelve también al país, que es como que vuelven a decir cosas como racistas y uno es como, ¿qué? O sea, ojo, porque eso no lo puedes decir. Y en otro país es gravísimo. Bueno, entonces ahí está este tema de los sentidos. Está también el duelo del lenguaje, que creo que lo nombré en el video anterior, porque obviamente cuando salimos del país a otra lengua, nunca será lo mismo hablar en nuestro idioma, hablar a otro. Así, incluso si lleguemos a otro país con la misma lengua, los términos son muy diferentes. Pero cuando es en otro idioma, la vida es otra. Y en mi caso particular, aunque yo me relacionaba con muchas personas de otros países, aunque tuve una pareja de habla inglesa, yo le decía como, estamos hablando en tu idioma, no en el mío, en el tuyo. Así que me llevas un montón de ventaja porque hay muchas cosas que quiero decir y no puedo. Así que no me vas a poder entender nunca. No, porque yo, pues pucha, es que uno, no sé, si uno utiliza, no creo que ni siquiera utilizamos 10.000 palabras de nuestro idioma, pues imagínense en otro idioma. Entonces el lenguaje cambia mucho las cosas, no sé si se oiga, espero que sí, por el viento que empezó a hacer. El viento. No voy a repetir este video, así que vamos a seguir hablando. Oh, por Dios, casi se me daña. No lo voy a repetir, así que voy a seguir con los imprevistos que suceden, como lo que acaba de suceder, que se me cayó mi celular por el viento. Bueno, el otro es el estatus. A mí ese me pegó duro. Y no es el estrato social, no son las diferencias sociales, sino es lo que somos y cómo nos percibimos en nuestros lugares, en nuestra familia, en nuestra carrera, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos. A mí me pegó duro, realmente me pegó duro ser mesera y atender a personas que ni siquiera eran profesionales, pero ni me miraban a los ojos. Solo algunas me decían Carolina, porque yo tenía un letrero acá que decía Carolina, y por eso siempre que estoy en un restaurante o generalmente les pregunto el nombre a las personas y si lo veo les digo por el nombre, porque me llevaba eso a que me humanizaran, a que me vieran como Carolina y no como una persona que simplemente está atendiendo a la que ni siquiera lo miran a los ojos. Entonces el tema del estatus, el rol de la vida social en el país que tenemos cambia absolutamente. Y otro que anoté acá es el duelo de quienes éramos y ya no somos, por el lenguaje, por el entorno, porque no nos podemos comunicar, por ejemplo, como quisiéramos, porque ya no estamos con las personas que conocíamos, porque ya no estamos en nuestra zona de confort, porque estamos sobreviviendo. Digamos que, como yo comenté en el video anterior, cuando yo me fui de la casa un día a las 12 de la noche y pude pelear en inglés, para mí fue como, como esta también soy yo. Y volví como a recuperar cosas mías, pero que cada vez que salgo me siento otra vez vulnerable, y esa también es la maravilla para mí de salir tanto del país y quedarme harto tiempo en otros lugares, porque me obliga a estar vulnerable. Es que no es una decisión propia, es como la vulnerabilidad al mundo y al mundo que no conozco y que poco a poco me voy adaptando, pero también es volver a reconocer la fuerza interna que yo tengo, y eso para mí es una cosa que a mí me da los viajes y no me ha dado hasta el momento nada más, y quizás la muerte de Alejandro me la dio, y cuando mi mamá migró a Japón, que me sentí muy sola a mis 14 años, aunque vivía con mi tío, que es el que me motiva a hacer estos videos, y su familia pues estaba sin mi mamá a los 14 años. Entonces es como esa persona que se deja a un lado y empiezas a encontrarte contigo misma y con todos tus dolores y con
un montón de cosas, como también, por ejemplo, el agradecimiento por lo que teníamos, lo que quisiéramos tener, la idealización de lo que creíamos que iba a ser el viaje, el sentirnos súper solos porque no tenemos a quién recurrir. Y ahí está, por ejemplo, lo que me pasó a mí, que primero quiero hablar de la enfermedad y después hablaré del tema de que casi me matan. A mí me picó y pues ahí está, como sentirme sola en una situación de vulnerabilidad, como estar en la noche sola, sin nadie, sin poder pagar un taxi para llegar a algún lugar, sin poder pagar un hotel. Y la otra, para mí muy difícil, fue enfermarme. A mí me picó un insecto en Egipto. Yo estaba con mi papá, me encontré con mi papá en Israel y viajamos por Israel, Palestina y Egipto en un tour, cosa que después le dije a mi papá. Después viajamos juntos y viajamos a mi manera por Perú y Bolivia. Igual estuvo bien, pero no es mi forma de viajar. Y en Egipto me picó un insecto y yo sentí un escalofrío en todo mi cuerpo súper fuerte, súper fuerte. Y le dije a mi papá como, mira, al otro día esta vaina se me infló así súper fuerte, pero creo que a los 2 días nos despedíamos. Yo volví a Londres y mi papá se iba a conocer Europa por su cuenta sin tour, así que también lo admiro por eso, porque sin saber inglés ni nada, él se fue para Europa por su cuenta, o sea, no hizo tour ni nada. El tema es que yo llegué a Londres y esa vaina se me empezó a poner horrible, 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 y pues yo empecé a hacerme exámenes médicos. Realmente me dolía muchísimo, me daba mucha fiebre, se me inflamaba. Y entonces contar estas cosas e ir a la clínica sola, pero además ir a la clínica implicaba que yo perdiera horas laborales. Y si yo dejaba de trabajar 5 horas, pues eran 5 horas que yo, pues era un día de trabajo en el que era terrible, o sea, muy difícil y enferma. Fui muchas veces a la clínica, muchas veces de urgencias, me hicieron muchísimos exámenes. Además, yo no tenía con quién ir. Una vez fui con una amiga inglesa, pero pues ella tampoco, yo tampoco podía hablar con ella en mi idioma de cómo me sentía para que ella me ayudara con los médicos, ¿no? Era súper difícil. Una vez incluso los médicos me dijeron que me devolviera al país porque posiblemente en mi país, al ser como un país tropical, podían darme con el chiste. Miren, yo me tomaba en algún momento 12 penicilinas al día. Se me dañó completamente la flora intestinal y en Inglaterra, ¿no? Mi mamá o la gente era como, toma kumis, y yo, acá no hay kumis. Era horrible. Yo me tomaba una pastilla y sentía como me quemaba todo esto. Era horrible. Duré 6 meses con una infección súper fuerte, súper fuerte. Iba a urgencias yo creo que por lo menos una vez a la semana. Yo me acuerdo que cuando yo me dio una celulitis, el año pasado me dieron 2 celulitis, una por una picada de abeja y otra acá en la nariz, y eso inevitablemente me lleva a esa situación. Yo nunca he ido a la selva, a pesar de que haya viajado tanto, porque me dan miedo los insectos, por eso que me pasó, porque de verdad ese insecto a mí casi me mata, casi me mata. Yo tenía muchos viajes programados. Yo tenía un viaje a Vietnam, tenía un viaje a Sierra Leona, tenía un viaje a Ruanda, pero por supuesto los médicos me decían, usted no puede ir a estos países en la situación en la que usted está. O sea, usted puede, me acuerdo que me fui para Corea entonces, pero yo no pude viajar, bueno, también estuve en Tailandia, o sea, en Corea y en Tailandia me fui un mes, pero en los países que tenía como planeados, ellos me dijeron que no, aunque me fui para Tailandia. No pude y fue súper difícil para mí. Yo nunca les conté a mis papás la dimensión de la situación en la que yo estaba, pues porque para qué los angustiaba. Y ellos desde allá pues podían hacer algunas cosas como esa angustia de buscar a ver cómo les daban la visa por si me pasaba algo a mí, pero yo intentaba calmarlos, pero pues decirle a mis papás que yo me la pasaba en la clínica, pues era muy complejo. Con penicilina, pues era muy complejo, pero yo no me devolví. O sea, fue como, yo no me voy a devolver por esto. La última vez que me hicieron exámenes, el sistema de salud en Inglaterra, digamos que cada barrio tiene, cuando uno se muda a los barrios, uno se inscribe como en un centro de salud de cada barrio y según lo que pase, ese centro de salud lo remite a uno a los hospitales.
Entonces la última vez que me fui a hacer exámenes, porque me hacían muchos exámenes de sangre, llegué y me dijeron, Carolina, y yo, ¡oh! Dijeron bien mi nombre, porque siempre decían Carolina. Entonces yo, me va a atender una colombiana o una latina. Y cuando entré a una colombiana y por primera vez pude hablar con una médica de lo que me estaba pasando. Y fue como, uff, o sea, yo llevaba meses en una situación súper compleja de salud en la que no entendía ni los términos en español. O sea, no sabía qué era cómo comunicarme con lo que me estaba pasando en español, pues mucho menos en inglés. Y ella me mandó un montón de exámenes, me mandó otros medicamentos, me mandó como unas vitaminas y por esa época también diagnosticaron Alejo. Y yo creo, eso es mi percepción, que mi cabeza dejó de pensar en otras cosas y se preocupó por algo más grave, que era lo de Alejo. Pero en ese momento esta infección era tan fuerte que mis anticuerpos se enloquecieron y empezaron a atacar lo que estaba bien, y el gran problema también de la infección era que podía llegar a mis zonas vitales. Sí, como, no sé, o hasta los ojos. O sea, los médicos me decían, la puede dejar ciega la infección. O sea, la infección era muy difícil, muy difícil. También se pensaba que yo ya había perdido como estas defensas de estar en un país tropical, porque yo ya estaba en Inglaterra, entonces no tenía casi defensas. Eso fue una situación muy difícil, estar en la clínica cada 8 días sola, sentada, viendo a la gente también sola, porque la soledad en la migración es real, y en muchos de esos lugares y países la gente en Inglaterra o en Londres, sobre todo la gente mayor, muy solitaria, solas las personas mayores en el hospital. Yo decía, bueno, por lo menos yo estoy joven. Pero esa sensación de soledad absoluta, de vulnerabilidad frente a una situación física y también de no quererme devolver. Es como, no me quiero devolver, no por esto. O sea, estoy en un país como Inglaterra, si no me dan acá con el chiste, no me lo van a dar en Colombia. Acá mis impuestos pagan por lo menos la salud. Pero fue muy difícil, fueron muchos meses de tratamiento, muchos. Y de hablar con los médicos y intentarles explicar cosas. Bueno, y la otra situación que quería contar, aunque este video se puede alargar como por variar, es lo que me pasó cuando casi me matan. Y es que yo vivía en Hammersmith. Yo ya había dicho que yo vivía en zona 2 de Londres. Zona 1 es el centro, zona 1. Yo vivía en zona 2, en un barrio generalmente donde vivían más ingleses que migrantes. Sin embargo, cerca a Hammersmith estaba un barrio que se llamaba Shepherd's Bush, y era maravilloso porque yo allá compraba comida colombiana. Generalmente la vendían los árabes. Personas que hablaban árabe, personas que venían de países que hablaban árabe. Muy amables. Realmente, o sea, me gustaba muchísimo hablar con las personas de otros países. Y una vez nos fuimos de fiesta con una amiga, cosa que casi nunca pasaba porque cuando uno está sobreviviendo, realmente a pesar de la juventud, con esos trabajos tan pesados que hacíamos o que hacía yo, más el estudio, pues terminaba muy agotada y no me gustaba salir de noche porque no me sentía segura. No me sentía segura porque ya conté como que Londres era así de día y así de noche, porque la gente se transforma con el alcohol. Es impresionante. El tema fue que llegamos y nos íbamos a quedar en su casa. Ella también vivía en Hammersmith, pero Hammersmith es un barrio grande. Para yo llegar a mi barrio tenía que pasar un túnel peatonal. Y yo me vi una vez una película francesa. Es horrible. Que hay una violación en un túnel peatonal de 11 minutos. 11 minutos dura esa escena. No, es horrible. Y yo tengo un trauma. Entonces para mí, siempre que yo pasaba por ese túnel de noche, yo me imaginaba que algo me iba a pasar. Entonces yo me iba a quedar en la casa de ella. Cuando íbamos caminando, pues fue muy fuerte, la verdad, fue muy fuerte. Ya íbamos a voltear ya para llegar a la casa de ella. Y viene un chico corriendo súper asustado, y no lo cruzamos así. Y solamente nos dice como, no vayan para allá, no sigan derecho, por favor, corran, agarraron a un amigo mío, no sé qué. Y nosotros como que pues en esa angustia, pues como que no sabíamos qué estaba pasando, más el idioma, ahí está otra vez el idioma. Me acuerdo mucho que él físicamente era como del sur de Asia, como Bangladesh, India, Pakistán, pero su acento era completamente británico, así que seguramente sus papás o su familia había migrado, pero él había nacido ahí. Muy asustado, y él siguió corriendo.
Y nosotras quedamos así con Adriana como ¿qué hacemos cuando vemos venir a dos personajes? Uf, horrible. Y cuando nos ven, pues nos empiezan a perseguir a nosotras. Yo creo que claramente no era nuestro día. Yo creo que algo divino y maravilloso nos salvó ese día, porque Hammersmith es un barrio en donde las casas tienen como entrada principal, así se sube y hay unas escaleras para la entrada principal y hay unas escaleras por abajo para entrar a la cocina. Pues había una moto grande tapada, miren, algo así, pero era una moto. Estaba en la entrada, ahora me va a tocar dejar el brazo estirado. Estaba en la entrada de lo de la cocina y nos metimos detrás de eso y bajamos las escaleras para la cocina y nos refugiamos ahí. Los oíamos decir que dónde estábamos y decir cosas como que nos iban a matar. Las dos nos acurrucamos en la entrada de la puerta de la cocina de esa casa. Nunca, no se nos ocurrió timbrar ni nada, porque es que ellos estaban ahí. Nosotros veíamos debajo de la moto, veíamos las sombras de esos personajes. Era muy fuerte, era muy fuerte. Era fuerte, fue muy fuerte. Y yo me acuerdo que yo tenía una cadenita que me había regalado una gran amiga mía del colegio. Ella es diseñadora. Me había regalado una cadena que era como un llavero y yo tenía ahí mis llaves. Entonces yo estaba acurrucada y yo, como estaba temblando de los nervios, pues eso empezó a sonar. O sea, mis llaves empezaron a sonar. Y Adriana me decía, tus llaves. Y yo no sé ese tiempo cuánto duramos ahí, no sé cuánto duramos, pero los vimos mucho tiempo. Yo no sé cómo no se les ocurrió a ellos, de verdad, como si esa moto se hubiera hecho gigante y nos hubiera tapado completamente, porque es que era así. Acá los veíamos y realmente todo lo que decían era que nos iban a matar. Adriana, me acuerdo que yo le dije o ella le dijo, no sé cómo fue, pero ella le mandó un mensaje a un amigo de ella y le dijo como, estamos acá, pero pues no sabíamos exactamente tampoco la ubicación, porque pues nosotras corrimos, sabíamos que estábamos en Hammersmith, para que él llamara a la policía. Ella le escribió un mensaje de texto porque era lo que existía en ese momento. No había lo que existe hoy en día, no había internet, no había nada. Yo sé que duramos harto tiempo ahí porque estaba ese miedo de, ¿y si salimos y nos están esperando qué? ¿Qué hacemos? Duramos mucho, no sé cuánto tiempo duramos, pero duramos mucho tiempo. Y salimos después de un tiempo, después de verdad temblábamos, era una angustia horrorosa. Y salimos corriendo y llegamos a la casa de ella y a mí me pasa algo, y es que en mis miedos yo quedo como en silencio, y Adriana no paraba de hablar cuando llegamos a la casa, como bla, bla, bla. O sea, la angustia de ella le dio por hablar y yo por guardar silencio. Después nos llamó la policía a hacernos varias preguntas. Y efectivamente al otro día una persona apareció muerta. O sea, suponemos que el amigo del chico que nos avisó, pues lo asesinaron. Y en Inglaterra siempre, en Londres, cuando uno va a entrar al metro, al underground, le dan a uno periódicos gratis. Y yo los cogía generalmente para ver el clima. Y ahí apareció eso. Creo que fueron puñaladas. Ya no me acuerdo bien, la verdad. Yo nunca hablé tampoco de esto con mi familia, pero me acuerdo que le dije a Adriana como, vámonos de acá. Yo me acuerdo que yo averigüé para que me devolvieran la plata del college y poderme mudar. Yo me fui un tiempo, como unos días, para Liverpool. Y dije, bueno, me voy para Liverpool a vivir. La ciudad de los Beatles. No quiero vivir más en Londres. Pero no me devolvían la plata. Y pues yo no tenía cómo volver a pagar. O sea, no tenía cómo instalarme en otro lugar, porque ¿cómo iba a iniciar? Además, si yo no pagaba otro college, me iban a quitar la visa de turista. Y eso me generó muchos miedos después,
muchos miedos de salir a la calle. Con Adriana nos pasó muchas veces cosas, o en otra de esas también nos fuimos de fiesta y estábamos súper felices, ya se veía, ya estaba llegando el verano, no sé qué, y cuando salimos vimos una pelea de calvos. Horrible, así como Historia Americana X, o sea, de verdad, que le golpean a alguien contra un andén. Íbamos Adrián, un amigo y yo, y él en algún momento dijo como, acá tenemos que correr, o sea, acá los códigos son otros prácticamente, no lo dijo así, pero acá cada uno corre y se salva. Y pues empezamos a correr porque claro, es que estábamos ahí, y fue como, nos vieron a nosotros, somos migrantes, ¿qué haremos? Y empezamos a correr y corrimos y me acuerdo que cuando nos subimos a un bus, Adriana de los nervios le dio popó. Obvio, y yo era como, Adri, son nervios, y ella no son nervios, o sea, ya, me hice acá, y yo, pues hazte, o sea, ¿qué hacemos? Ya nos sobrevivimos, pero eran nervios, entonces después buscar un baño para que ella entrara, yo pasé por unas, ya había contado en el video anterior que me escupieron en la cara, en otra me cogieron el culo. Migrar es difícil, y uno no tiene a nadie. A ver, mamá, ¿es que me pasó esto? No. En la migración, la soledad es también la vulnerabilidad al mundo en el que vivimos. Y saliendo yo de un país bastante violento, no soy patriótica. O sea, también cuando salgo refuerzo muchas cosas que creo del país en el que vivo, que tiene cosas maravillosas, pero también cosas horrorosas. Hace 2 años yo volví a Inglaterra y fue increíble volver para mí a Inglaterra porque fue encontrarme conmigo misma. Volví a Londres y fue divino. Y volví al barrio en el que yo viví, al college en el que estudié, pasé por donde trabajé un tiempo y fue reencontrarme conmigo misma y sentir a la ciudad propia, porque ya conozco sus códigos. Y dije como, ¿volvería a vivir acá unos meses? Sí. ¿Viviría acá unos 6 meses? ¿Lo volvería a hacer? Sí. Así como lo estoy haciendo en Canadá. No sé si en las mismas condiciones de comer tanta mierda y de sobrevivir y de no tener, que si no se trabaja 1 hora no se come, pero sí viviría de nuevo. Y fue increíble para mí porque fue mi gran primer viaje después de la muerte de Alejandro, aunque yo ya había ido a México 3 veces después de la muerte de Alejo y que había vivido la última de 6 meses. Para mí volver a Inglaterra y volverme a conectar con los viajes, porque estuve como en 4 o 5 países, fue increíble porque esa Carolina de Londres era una Carolina sin amigos de antes, sin Alejandro, sin familia. Era Carolina con el mundo, Carolina con ella misma. Y a mí ese viaje me fortaleció un montón. Más que fortalecerme fue volver a mí, volverme a dar cuenta de la Carolina que también está, que también se ha ido, por supuesto, porque la Carolina de antes y las Carolinas también se mueren y entran en otros duelos, pero también esa Carolina que está acá, que lleva 3 meses en Canadá y se va a quedar 4, aunque Diana me dice que, después vuelves a cambiar el tiquete, no, 4 Carolina, 4. Fue increíble para mí volver a Londres, fue increíble reencontrarme con Eliza, la niña que yo cuidaba que ya no es una niña, es una joven que ahora vive en Australia. Fue increíble reencontrarme con Mary, que era mi amiga inglesa que me acompañó al hospital una vez. Pero sobre todo fue increíble encontrarme conmigo porque desde la muerte de Alejandro es quién soy yo sin él. Y quién soy yo sin las personas, eso pasa en la migración y es quién soy yo sin lo que era. Y creo que por eso es tan complicado cuando nos quedamos tanto tiempo en las zonas de confort, porque seguramente se nos olvida o no sabemos quiénes somos. Yo siempre voy a motivar a las personas a migrar, pero con la conciencia de no idealizar la migración y de nunca idealizar el amor. O sea, esas 2 cosas no se deben idealizar. Y aunque sepamos que será difícil, así como yo sabía que iba a ser difícil la muerte de Alejandro porque además estaba enfermo, tenía un tumor cerebral, jamás me imaginé lo que era vivir sin él.
lo que era la muerte de Alejandro en mi vida. Yo jamás me imaginé en Colombia haciendo las vueltas para la visa para irme a Inglaterra, lo que iba a ser mi vida en Inglaterra. Jamás. Además, aunque hubiera salido de un colegio bilingüe, digamos que era sobre todo intensivo en esa época en el inglés, el idioma, el acento de ellos es súper difícil. O sea, hay muchas cosas que uno no se imagina nunca. Si tienen la posibilidad de hacerlo, si tienen ganas, si tienen la plata, háganlo. Asesórense, hablen, busquen internet, hablen con gente, váyanse con bases de idioma, por supuesto. Da unas herramientas que a mí me han dado, o sea, que me ha permitido realmente. Yo creo que a mí la migración, aunque yo empecé a salir del país antes, yo ya había estado en Sudamérica antes, en algunos países de Sudamérica, a mí la migración fue la que me dio esta fuerza de seguir viajándome la vida. Y no siendo turista, son cosas muy diferentes, muy diferentes. Yo admiro a las personas que migran, sobre todo admiro a las personas que migran Conocí a muchas personas que se fueron a estudiar solamente y que sus papás los mantenían y vivían en otra, o sea, de fiesta, restaurante, amigos, felices, no tenían que compartir habitación. O sea, tenían seguramente sus procesos y sus dolores y sus dificultades, pero para mí, desde mi percepción que estaba comiendo tanta miércoles, es como, no, pues así es muy fácil. Porque claramente era mucho más fácil, ¿no? Por eso en el video anterior dije que no creo que yo volvería a vivir el síndrome de Stendhal, ni quisiera pasar nuevamente por estos duelos, porque es muy difícil y yo ya tengo un gran duelo y sé que la vida me va a traer más duelos como para yo quererme meter en otros. Prefiero así, que este canal en algún momento me genere algo para poder vivir en otros países, como por ejemplo Tailandia. Yo quiero volver a Tailandia no solo un mes, sino quedarme por lo menos 3 meses y vivir allá. Así, o sea, para mí la idea de este canal es poder vivir en otros países unos meses, porque no es solamente viajar para mí, no es solamente viajar. Obviamente he tenido que viajar 8 días, he tenido que viajar 10 días, pero no es lo que me gusta a mí, no es mi forma de hacerlo. Después hablaré de los viajes, pero bueno, esta es como la experiencia de la que quería hablar sobre la migración, que como el amor no se deben idealizar, pero da unas herramientas increíbles, personales. Conocerme a mí misma en los momentos más difíciles ha sido de las cosas más fuertes que me han pasado, y ha sido, creo que las cosas que más me han marcado la vida, que yo recuerde, fue la migración de mi mamá a Japón, mi migración y la muerte de Alejandro. Son las cosas más radicales que he vivido en la vida. Y estos viajes largos, Tailandia, Corea, México, Canadá, que es cuando me instalo por meses en un país. Pero no, eso nunca se relaciona ni se compara con migrar. Si lo pueden hacer, háganlo. Y bueno, gracias por verme por aquí. Nos vemos más adelante.